Continuemos con nuestros teoremas sobre números complejos. Vamos a ver ahora el teorema de Moab. Este teorema nos va a ayudar mucho a calcular varias cosas. Nos va a ayudar a calcular potencias de números complejos y raíces de números complejos. Entonces, antes de empezar con nuestro teorema, vamos a hacer nuestras operaciones que ya habíamos hecho en la forma estándar, en la forma canónica, que era la división y la multiplicación. Pero lo que vamos a notar es de que en la forma polar estas operaciones son muchísimo más sencillas. Fíjense, si z, vamos a suponer que z1 es de la forma r1, coseno de θ1 más i veces seno de θ1. Y que z2 es pues r2, coseno de θ2 más i veces seno de θ2. Entonces, podemos calcular que z1 por z2, fíjense, cuando multipliquemos van a hacer estos productos de estos binomios y vamos a aplicar propiedades propiedades trigonométricas del seno y coseno. De hecho, vamos a aplicar suma y resta de ángulos. Entonces, cuando multiplicamos, resulta que se multiplican los módulos y lo que pasa con los argumentos es de que se suman. Entonces, cuando multiplicamos números complejos en forma polar, se multiplican sus módulos y los argumentos se suman. ¿Qué va a pasar para la división? Para la división, pues dividimos dividimos los módulos y lo que pasa con los argumentos es que en vez de sumarse se van a restar. Entonces, como pueden ver, es muchísimo más sencillo multiplicar y dividir si tenemos al número en forma polar. Entonces, fíjense, vamos a tomar de referencia esta multiplicación que acabamos de hacer. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Vamos a generalizar esa multiplicación. Entonces, vamos a suponer que voy a multiplicar z1 por z2 por z3, así hasta un zn. Entonces, ¿qué dijimos que era multiplicar números complejos en forma polar? Pues multiplicar sus módulos. Vamos a poner que tiene módulo R1 por R2 por R3 por hasta Rn. ¿Y qué dijimos que pasaba con los argumentos? Que se sumaban, ¿no? θ1 más θ2 más θn más, lo voy a poner aquí abajo, y veces el seno de θ1 más θ2 más θn. ¿Sale? Fíjense. Vamos a suponer lo siguiente. ¿Qué pasa si z1 es igual a z2 igual a z3 y todos son iguales? Igual a zn y todos son iguales a un z. ¿Qué pasaría en esta multiplicación que yo acabo de escribir? Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si todos son iguales? Pues pasaría que quedaría z por z por z n veces. ¿Cuánto quedaría? Pues z por z por z n veces. Aquí n veces. Pues queda simplemente z a la n. ¿Y qué pasa acá? Tengo r por r n veces, quedaría r a la n. ¿Y qué pasa con los argumentos? Déjenme borrarle aquí porque parece que es una teta. ¿Qué pasa con los argumentos? Pues tengo teta más teta más teta n veces. Aquí es sumado. Entonces quedaría n veces teta. ¿Sale? Entonces, fíjense, ya tengo una forma de calcular potencias de números. Entonces, a este que acabo de encontrar aquí, esto de aquí, se le llama como el teorema de Moab. Y lo acabamos de demostrar muy, muy sencillamente. Entonces, este es el
teorema de Moab. Y como ven, es un teorema que me va a ayudar a calcular potencias de números complejos, ¿sale? Entonces, ahí está. Este teorema lo vamos a usar para nosotros, aquí, perdón, me faltó el I seno de teta. Me faltó más I seno, la emoción de escribir el teorema. Y ahora sí, este es el teorema de Moab. Me faltó, perdón, la parte compleja, la parte imaginaria. Entonces, con este teorema vamos a poder calcular lo que se conoce como raíces de números complejos. Y esta parte es muy útil. Es importante que aprendamos a calcular raíces de números complejos. Entonces, fíjense, es como si yo quisiera despejar ahora, pues cómo le calculo la raíz enésima a esto. Entonces yo sería como si lo despejara y le calculara la raíz aquí. Entonces ya puedo, si puedo calcular potencias, pues puedo calcular la función inversa, que sería una raíz enésima, ¿sale? Entonces, voy a escribir ya no se llama teorema, se llama la fórmula de Moab. Entonces se dice que un número W es la raíz enésima de Z si yo elevo este número a la n y me da Z, ¿no? Y entonces W puede escribirse como Z a la 1 en n, simplemente despejo, y pues del teorema de Moab, que es el que acabamos de escribir acá arriba, tenemos, fíjense, voy a escribir la raíz y la voy a llamar WK, que sería la raíz enésima de Z, es R a la 1 en n y entonces ahorita voy a explicar por qué esto es así. A ver si me cabe. Voy a poner aquí abajo el I seno. Teta más 2K pi entre n, ¿sale? Donde K va desde 0, 1, 2 hasta n menos 1, ¿sale? Porque empieza en 0. Y entonces con esto podemos calcular las n raíces de z. Por ejemplo, si yo quisiera calcular las raíces quintas, o sea, n vale 5, ¿cuánto vale k? Pues k vale desde 0 hasta n menos 1, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sale? Por ejemplo, si n fuera 3, ¿cuánto vale k? Pues 0, 1 y 2. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, con esto puedo calcular las raíces enésimas de un número complejo. Entonces, es muy común decir en los enunciados de los ejercicios, calcule las 5 raíces quintas de z, calcule las 4 raíces cuartas de z, y así. Entonces, con esto puedo calcular las raíces. Esto es muy, muy importante porque vamos a hacer ejemplos con esta. Entonces, a esta de aquí se le conoce como la fórmula de Moab. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si el número complejo al que yo quisiera calcularle las raíces fuera el 1? Es decir, las raíces enésimas de la unidad. Vamos a ver. Para el caso particular, donde z vale 1,
Entonces vamos a ver. ¿Cuánto es el módulo de z? Si z vale 1, ¿su módulo cuánto vale? Pues es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. En este caso y es 0, x es 1 y es la raíz de 1 al cuadrado, pues es 1. Entonces el módulo vale 1. ¿Cuánto vale el argumento? Vamos a ver. ¿Dónde anda este z? Voy a dibujar un plano para que ustedes me digan, ustedes vean dónde está z. Acuérdense que este es el eje real, el eje imaginario. Y z igual a 1, pues anda por acá, ¿no? Por aquí anda z igual a 1. ¿Qué ángulo forma con el eje real? 0, ¿no? Entonces, θ es 0. Entonces, luego, en la fórmula de Moab, ¿qué tenemos? Que las raíces de z a la 1 en n, que es un 1, que serían las raíces enésimas de 1, sería r a la 1 en n, o sea, 1 a la 1 en n es 1. ¿De quién? Del coseno del argumento que es 0, no, ya ni lo pongo, más 2k pi entre n, más y veces el seno de 2k pi entre n. Entonces resulta que con esta fórmula calculamos las raíces enésimas de la unidad. Raíces Entonces, ¿por qué son importantes estas raíces? Porque resulta ser que si yo grafico las raíces, aquí me van a quedar un número, ¿no? Finalmente, coseno de, no sé, me queda coseno de 2pi es 0 y así, ¿no? Yo puedo calcular los números y vamos a ver que las raíces me dan siempre polígonos regulares. Por ejemplo, si calculáramos las raíces quintas de la unidad, ¿qué polígono obtendríamos? Pues obtendríamos un polígono regular de 5 lados, o sea, se obtendría al graficar las raíces un pentágono. Si yo graficara las raíces sextas de la unidad, obtendría un hexágono y así, ¿no? Si fueran las raíces terceras, pues un triángulo equilátero. Entonces estas raíces pues son importantes porque precisamente yo puedo dibujar ahora de una manera muy matemática o muy distinta polígonos regulares, ¿sí? Entonces, en el siguiente video vamos ahora sí a trabajar con toda esta teoría que hemos visto a lo largo de estos videos para ver cómo se opera ya con los números complejos. Saludos.